todos los presentes. Gusto estar acá con ustedes. Mi nombre es Camilo Alejandro Rodríguez, soy docente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, docente del programa Trabajo Social y líder del grupo de estudio de Derechos Humanos y Sociedad, Grupo JITS. El día de hoy, agradeciendo la invitación que nos hacen para realizar esta ponencia, vamos a hablar sobre el tema de la violencia como último refugio del incompetente. En esta ocasión, pues nosotros sabemos que el tema de la violencia es un fenómeno social que lleva siglos en nuestras sociedades representándose de diversas maneras y por lo tanto entrar a hablar de violencia no quiero que lo tomemos como estar potencializando este fenómeno, sino para que lo entendamos desde otras ópticas y para las personas que aún no conocen y no han profundizado mucho en el tema de los derechos humanos, cómo se están viendo vulnerados para todos los actores que están presenciando este fenómeno. Para entrar en materia vamos a iniciar dando una pequeña contextualización sobre lo que es la violencia. Y el Instituto de Medicina Legal nos habla de lo que la violencia es un fenómeno que se da de múltiples causas. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que se da para diferentes actores y por diferentes factores, como lo son los factores individuales, lo que son los factores sociales, la parte política y también la comunidad. Dentro de estos factores, la parte individual se incluyen que afecta a cualquier persona, hombre, mujer o persona de la comunidad LGBTIQ, ¿sí? Afecta a cualquier población en la edad, desde niños hasta adulto mayor. Entonces, nosotros acá tenemos que a cualquier edad se puede llegar a presentar este fenómeno. Tenemos factores biológicos, tenemos factores fisiológicos, como lo es la parte congénita, la parte de alguna malformación física o alguna limitación física también se representa acá. Los niveles socioeconómicos, en este caso, si lo estamos viendo, desde las diferentes esferas sociales o clases sociales que conocemos, alta, media, baja, los que poseen y los que no poseen, a todos nos llega a afectar. Independientemente de la situación laboral, del nivel educativo, y que también tiene otros factores asociados como lo es el uso de alcohol, drogas o haber sido víctima o haber presenciado maltrato físico en su edad temprana. Entonces, la violencia intrafamiliar, como lo está definiendo Medicina Legal, que es una de las entidades que mayormente aborda este fenómeno, pues simplemente es dando claridad a que nos afecta en todos los ejes sociales del desarrollo humano. Pero bueno, desde acá, ¿cuál sería el origen? El origen de la violencia intrafamiliar no es como tal algo que se explique por sí solo, ¿sí? O que se comporte de manera violenta o otra que no lo hace. Entonces, aquí es donde vemos ya dos actores, el que ejecuta la acción y el que permite o el que simplemente se ejecuta la acción contra ella, o contra esta, perdón. Entonces, en ese análisis, el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud ha recurrido a un modelo ecológico en donde tenemos los factores biológicos, sociales, culturales, económicos y políticos, los cuales están influenciando allí que se dé este tema de la violencia intrafamiliar. Entonces, un fenómeno cultural, por ejemplo, un aspecto cultural, es que hemos escuchado muchas veces que, no, es que como mis papás llevan, mi mamá es la que siempre debe estar en casa lavando la ropa, estar allí atendiendo la comida y mi papá es el que siempre llega, así yo quiero a mi esposa, que esté sola en casa atendiéndome y si no lo hace, pues recurro a la violencia, porque es una práctica cultural. Entonces, en ese sentido, es donde nosotros tenemos que mirar cuáles son esas pautas culturales, esos patrones culturales por los cuales nosotros seguimos esos modelos y estamos permitiendo que esto nos afecte como este fenómeno social. Tenemos la parte política, entonces si yo pertenezco a un partido político, mi esposo no, entonces simplemente vamos a tener ese tipo de discusiones y recurrir a la violencia.
o la parte económica, yo soy el que aporto el dinero a la casa y tú simplemente eres la que lo tiene que utilizar en lo que debe ser de la casa, o viceversa, la mujer es la que aporta y el hombre también puede estar allí siendo víctima de este tipo de violencia. Entonces aquí vamos a mirar cuáles son todos los actores que vamos a tener en cuenta. Como les decía, tenemos los cuatro modelos, los cuatro aspectos, los cuatro niveles desde el modelo ecológico. Entonces, hablando de violencia intrafamiliar, nosotros recurrimos a que tenemos el factor individual, entonces que afecta simplemente a la persona, el actor, el que está allí presenciando, el que está allí partícipe dentro de este hogar, dentro de este núcleo, y está siendo víctima o victimario. Acá vamos a mirarlo desde las dos maneras. Entonces, simplemente es la persona vista desde modo individual, única, y cómo se está dando a cabo esta conducta. La parte relacional o el nivel relacional nos indica es que en la violencia intrafamiliar nosotros vamos a mirar que nosotros tenemos varios miembros de la familia y también donde nos estamos relacionando. Entonces, ¿cómo me estoy relacionando con mis padres, con mis hijos? ¿Cómo me estoy relacionando con mi esposo? Si yo estoy siendo víctima ya desde cualquier óptica de cualquier otro miembro de la familia, ¿sí? Donde me están excluyendo, donde me están humillando, donde me están vulnerando en esos derechos. Entonces, yo cómo me estoy relacionando con las otras personas para ser partícipe o no de la situación que se está presentando. La parte comunitaria, entonces ya tenemos otros actores acá. Y es que en la comunidad nosotros podemos tener los diferentes entes de control y de garantía a los cuales yo puedo acceder, por ejemplo, cuando voy a poner una denuncia o cuando simplemente voy a la casa de mis padres y comento o que mis vecinos presenciaron estos actos. Entonces, cuando yo comienzo a hacer directamente voz de lo que está sucediendo, de lo que está siendo presente en mi hogar, pues es la parte de cómo yo estoy siendo actor partícipe de este nivel. Y la parte social, nosotros la vemos casi que a diario en las noticias. Entonces, cuando salen las noticias de que se presentan casos de violencia intrafamiliar, de que han puesto denuncias, de que ya llegamos a tener lamentablemente casos de homicidios, feminicidios dentro de los núcleos familiares, porque se han presentado temas de violencia intrafamiliar. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que mirar ese aspecto. Bueno, pero acá digamos que conocemos ya algo por lo que nosotros hemos pasado eh, y hemos conocido a partir de las noticias, de lo que ha sucedido quizás desafortunadamente en nuestras propias familias, o lo que ha sido supuestamente los cambios de fenómeno social. Entonces, vamos a mirar acá para comprender un poco más lo que son los tipos de familia. Cuando nosotros hablamos de que tenemos una familia nuclear, simplemente está correspondida socialmente hablando, digamos que sin entrar en detalles, en controversia por aspectos religiosos o por aspectos constitucionales y demás, lo que entendemos por familia nuclear es la que está compuesta por la pareja con sus hijos. Entonces están los padres, están los niños y esos son los fenómenos que estamos teniendo aquí, el tipo de familia que tenemos aquí. Otro es el tipo de familia extensa. Entonces, cuando yo ya convivo con mi pareja, con mis hijos, pero también están los padres de alguna de las dos parejas, de los dos padres. Entonces, están los abuelos, o están los tíos, o están los hermanos. Bueno, aquí ya estaríamos conversando de que se presentan los padres de alguna de los padres de familia. Otro tipo es la familia monoparental. Entonces aquí es la que, digamos que más se conoce en este sentido, es cuando es la madre soltera. Pero también tenemos los casos de que es el padre con sus hijos nomás. No es muy común, pero se presenta. O no es tanto lo común, sino lo reconocido. Aquí nosotros vamos a tener en cuenta de que simplemente es el padre con sus hijos. La familia o la pareja sin hijos. Entonces ya es una familia constituida donde está la pareja de esposos acá y simplemente no tienen hijos.
La familia superpuesta o la familia recompuesta es cuando cada una de las parejas tiene sus hijos por aparte, pero deciden organizarse y formar una familia. Entonces, aquí este tipo de familia es donde, según datos estadísticos, también se ha presentado un poco más del tema de dificultades de convivencia, no tanto en el tema de maltrato, sino en la parte de dificultades de convivencia. Y lo otro es la familia nuclear con amantazgo. Es donde tenemos la pareja de esposos, pero donde se permite que alguno de los miembros, y por qué no los dos miembros acá de la pareja, tengan sus relaciones o tengan sus familias por aparte. Entonces es cuando simplemente están unidos en sana convivencia, pero alguno de los dos o sigue casado o tiene hijos por otra relación. Entonces, con estos tipos de familia, nosotros ya empezamos a entender un poco mejor cuáles son todos estos fenómenos que se presentan en la familia, ¿sí? Y en los tipos de familia, porque no es lo mismo hablar de que se presentó violencia intrafamiliar en una familia nuclear con amantazgo como en una familia nuclear simplemente, o en una familia supercompuesta. Bueno, también tenemos la familia uniparental. Entonces, aquí es donde está simplemente la mujer, bueno, en este caso, y ella decide tener hijos simplemente para sí misma, es decir, puede ser o por el fenómeno de alquiler de vientre o por adopción, sin necesidad de haberlos tenido biológicamente. Eh, Aquí en esta familia uniparental también se presentan este tipo de fenómenos. Y lo otro es la familia unipersonal, que simplemente es una sola personita viviendo, independizándose y simplemente decidiendo estar sola, absolutamente. Y bueno, acá también tenemos ya los tipos de violencia intrafamiliar y cómo se da este fenómeno. El más común y mayormente conocido es el maltrato físico, caracterizado por los golpes, caracterizado por el maltrato de contacto cuerpo a cuerpo. Entonces, este tipo de maltrato se propicia por el mismo hecho del contacto con alguna parte del cuerpo hacia la víctima o utilizando algún objeto que agreda y vulnere como tal su integridad física a la otra persona. Entonces, este tipo de maltrato es uno de los más conocidos. Otro es el abuso sexual. Entonces, acá tenemos diferentes situaciones con el abuso sexual. Es donde ya como tal se hacen actos abusivos o el hecho de la penetración como tal o el hecho de realizar diversas acciones y que la persona emita diferentes conductas caracterizadas por un grado sexual. Entonces, en estos dos ya como tal se ha presentado bastante, un índice bastante elevado en ese tema. Otro como tal es el abandono y el abuso emocional. Entonces aquí ya entra como tal el rechazo, la exclusión, la, el juzgamiento, la humillación como tal, cuando nosotros estamos presenciando, siendo víctimas o hemos sido victimarios, acá también se incluye, y rechazamos como tal a algunos de los miembros de la familia, lo humillamos, lo excluimos, eh, como tal lo rechazamos de que sea perteneciente a esto. El abandono físico es lo que nosotros hemos visto en diversos medios de comunicación cuando eh, dejan abandonados a alguno de los miembros de la familia, los hijos recién nacidos o los niños, ¿no? Los entregan en algunos de los sitios para adopción o inclusive simplemente los dejan en la calle y ya. Y estos fenómenos se ven, estos fenómenos se tienen allí presentes y se encuentran. Los malos tratos de tipo material o económico. Entonces aquí, como les decía anteriormente en los otros ejemplos, era nosotros llegamos a presenciar como tal cuando alguno de los miembros de la familia dice, yo soy el que aporto la plata, yo soy el que tengo el dinero, yo soy el que trabajo,
tú no haces nada, tú simplemente te dedicas acá en la casa, tú simplemente haces tus deberes. O lo otro, yo soy el que tengo el estudio, yo soy el estudiado, yo tengo posgrado, etcétera, tú simplemente tienes un bachillerato, bueno, diversos fenómenos desde allí. O estás viviendo en mi casa, o estás utilizando mis tarjetas, o estás utilizando mi carro para irte a trabajar. Entonces es cuando nosotros comenzamos a hacer esos malos tratos desde tipo material o económico, tratando de estar por encima de la otra persona. Y otro como tal, pero bastante importante, y este tiene que ver muchísimo con el tema de infancia y adolescencia, es cuando los niños son los testigos de la violencia. Entonces son actores que están allí casi que en silencio y presencian cada vez los fenómenos de estos tipos de maltrato. Entonces, cuando son presencia de golpes, cuando son palabras, cuando aprenden las humillaciones, inclusive cuando son presencia o hacen acto de presencia cuando hacen abusos sexuales. Entonces, los testigos de violencia se presentan a diario, en cualquier momento. O nos también acá podemos decir que no solo son los niños, sino cualquier otro miembro que esté dentro de la familia conviviendo allí y que presencie estos tipos de abusos. Pero acá principalmente se tienen en cuenta los niños. Entonces, ya entrando como tal en esa contextualización que tenemos de qué tipos de familia tenemos, qué tipos de maltrato o violencia se generan en este fenómeno, vamos a entrar en materia de cómo nosotros podemos llegar a reconocer y ser partícipes de la normatividad que tenemos para que no se sigan vulnerando este tipo de derechos. Tenemos en cuenta que las normatividades, una de las principales leyes que se generan acá en este fenómeno es la Ley 599 del año 2000. En este nos da la definición de lo que es la violencia intrafamiliar. Entonces ya tenemos una definición en conjunto, por tanto, de lo que es el que maltrata física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar. Entonces ya contempla a todos los miembros, siempre que la conducta no constituye un delito sancionado con pena mayor a prisión de 4 a 8 años. Entonces aquí ya comienza también a decir cuál es la posible sanción que se tiene. Pero bueno, de 4 a 8 años, pero cuando se trata de un menor de edad, cuando se trata de que violentan a un mayor de 60 años, ya categorizado como un adulto mayor, o inclusive acá, cuando se maltrata a una mujer, esa pena aumenta a la mitad de las 3/4 partes. Entonces, también hay que tener en cuenta algo, y es que yo les mencionaba anteriormente, es le- el tipo de violencia también se genera con una población que es la que se encuentra limitada física o cognitivamente. Y esta pena también aumenta aún más cuando se trata con personas de alguna limitación o condición de inferioridad o condición especial. Otra ley que nos ampara acá y es la ley la 294 del año 96. Entonces, cuando se hace esta ley, nos dice que a menos indicios leves podrá dictar dentro de las 4 horas hábiles medidas de protección de forma provisional. Y aquí es cuando estamos hablando de que esta ley nos ampara cuando nosotros realizamos la denuncia. Muchas veces los niños no los dejamos hablar, no dejamos que expresen lo que ha sucedido en casa, o nosotros como hombres nos da pena llegar a denunciar que nos están maltratando. O la mujer simplemente también no va porque en los sitios donde se ponen denuncias la revictimizan. Entonces, aquí como tal a toda la población se le están vulnerando esos derechos. Derecho a poder tener una expresión libre, el derecho a poder decir me están violentando, el derecho simplemente a ser ciudadano, a tener una sana convivencia. Otra ley es la 1257 del 2008, en donde se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de las formas de violencia y discriminación contra mujeres. Y aquí es porque desde el año 2000 se han generado unas políticas muy importantes con el tema de niñez y adolescencia, y sobre todo con la mujer, donde se han reformado penalmente
y los procedimientos como tal para garantizar todos los derechos para que la mujer tenga una vida tranquila, libre de violencia, y lo mismo para los niños, niñas y adolescentes. Desde el año 2000 se han generado políticas públicas en donde para esta población se le dicta una medida de protección especial, ¿sí? Como miembros especiales de la sociedad. Caso muy conocido, el que nosotros vimos por noticias y algunos tuvimos la fortuna de poder estar inclusive en un conversatorio años atrás en la Universidad Minuto de Dios, acá en Zipaquirá, donde vino la hermana de la difunta Roselvira Celi a contarnos toda la experiencia sobre este lamentable suceso que se presentó ya como tal de violencia contra la mujer, no tanto como violencia intrafamiliar, pero de donde allí parte la creación de la ley 1761, donde se da eh, una medida especial para la sanción y para categorizar el maltrato a la mujer y lamentablemente los hechos de fallecimiento como casos de feminicidio. Entonces, como tal, esto, digamos que las leyes están y nos dicen que podemos generar ese tipo de protecciones contra las mujeres o con las mujeres, pero también aquí hay un punto de reflexión y es que, ¿qué pasa cuando nosotros estamos siendo vulnerados en el caso de los hombres? ¿Qué leyes también nos están amparando a nosotros? Porque aquí digamos que la sociedad se ha vuelto y se ha volcado como tal a la protección contra la mujer, pero tanto también necesitamos la protección contra niños, niñas y adolescentes y también contra los hombres, para que miremos todo el caso de protección contra ellos. Miremos nomás acá, pongo una gráfica nomás inclusive hasta el año 2015, en donde se dan los casos de violencia intrafamiliar para con niños, niñas y adolescentes. Hay un fenómeno aquí muy importante y es que esta gráfica se está tomando por cada 100.000 habitantes. Entonces, en poblaciones donde nosotros tenemos acá en Colombia, no más 100.000 habitantes, en el año entre el 2011 y 2014, ¿sí? Tuvo una baja, pero esta baja fue significativa en donde comenzamos a mirar que en estos años hubo como tal los llamados políticas públicas o los decretos para la sanción de gravedad y de aumento de penas y sanciones para los maltratadores de niños, niñas y adolescentes. Esta fue nomás, digamos que la piedra angular, por decirlo así, que detonó que este fenómeno contra el maltrato y la violencia para con niños, niñas y adolescentes disminuyera, pero ojo, es por cada 100.000 habitantes, inclusive son números elevados que tenemos para la cantidad de habitantes. Después ya digamos que en el 2015 ya comenzamos a tener otra vez un aumento y se ha mantenido así a lo largo de estos años. Démonos cuenta en la siguiente gráfica, al 2020, la violencia intrafamiliar a 4.385 mujeres, ¿sí? Se le están dando, digamos que digamos que un dato estadístico bastante relevante, en donde la violencia intrafamiliar se está dando como un hecho de punto álgido, de punto de quiebre, en donde ha aumentado significativamente en un 175%. Lo otro que también se presenta en un número elevado es cuando no solo se hace la denuncia por violencia física, sino también la parte psicológica. Tenemos 597 casos que se han reportado y este número es nomás hasta mitad de este año. Entonces hay que estar haciendo una revisión bastante rigurosa de por qué se está dando este fenómeno, cuáles son las posibles causas, como les mencionaba anteriormente, si se presentan por todos los fenómenos que yo les estoy mencionando. ¿Qué pasa aquí con los datos de la violencia intrafamiliar? Uno por año y por sexo. Entonces, en el 2019 se presentaron alrededor de 2.142 casos, ¿sí? Reportados y abordados. Entonces aquí hay que mirar eso porque también uno dice, ah, no, es que son poquitos a comparación de todo lo que ha sucedido en Colombia. Y no, simplemente es
lo que se conoce y lo que ha abordado medicina legal. Ojo acá, tenemos también un alto número de que se presentan ya a través de los hombres de 641 a comparativo también con las mujeres de 873. Les repito, esto es simplemente a mitad de este año. Entonces, todo lo que se ha dado también este fenómeno por el tema de la pandemia, lo que se ha reportado y lo que se ha posiblemente conocido. Lo que se ha reportado en una ciudad central como lo es Bogotá, los casos conocidos por año hasta el 2019. En 2019 tenemos 32.877 casos. Entonces, revisemos que como tal esta unión de estos fenómenos que se están presentando en los tipos de violencia, ya sea contra alguno de los miembros de la familia, en especial se da un incremento notorio en lo que son niños, niñas y adolescentes. Entonces, miremos acá, a mayo se registraron 4.385 llamadas que advertían algún tipo de violencia, se reportan 1.595 más que en el 2019. Entonces, el hecho simplemente de tener una línea de atención, una línea de apoyo, una línea de emergencia como tal, nos ayuda mucho en el tema de conocimiento, pero no en el tema de abordaje, ni en el tema de prevención, ni en el tema de la posible mitigación de este fenómeno. Hay que generar otro tipo de estrategias para que asimismo las principales víctimas, que son acá mujeres, niños, niñas y adolescentes, tengan como tal ese apoyo. Aquí les comparto uno de los relatos más, digamos que más sonados y más relevantes que encontramos en esta revisión con el grupo de estudio, y es mi única forma de escapar de la realidad en la que vivo es irme al trabajo. Por eso cuando anunciaron la cuarentena yo sabía lo que me esperaba. Yo he intentado denunciar, pero él me tiene amenazada con los niños. La gente no entiende. Este relato no lo he escuchado solo acá con esta noticia, sino lo he escuchado con muchas otras mujeres, lo he escuchado con los niños, cuando yo abordo terapéuticamente a algunos niños, me dicen, no, es que mi papá simplemente dice que si nosotros llegamos a decir algo, nos deja, nos quita el dinero, no podemos seguir estudiando, no podemos eh, tener lo que tenemos hasta el momento en casa. Entonces, aquí es donde nosotros comenzamos a investigar y comenzamos a abordar y conocer qué es lo que está pasando en la realidad, qué es lo que simplemente conocemos por los medios y lo que lamentablemente muchas veces tenemos una venda en los ojos para no conocer lo que pasa a nuestro alrededor, en nuestros propios hogares, en nuestro vecindario o en las familias de nuestros familiares. Allí pues hay otras noticias, yo les compartiré los diferentes links para que quienes quieran puedan consultarlo. Eh, Aquí hay que mirar muchísimo lo que está pasando con nuestros niños, niñas y adolescentes, los modelos que les estamos inculcando, las pautas de crianza, los patrones culturales, y hay que ponernos, digamos que la mano en el corazón, pero también en la razón, donde tenemos que mirar hacia dónde queremos formarlos, hacia dónde queremos instruirlos, y más con este tipo de fenómenos como es la violencia. Entonces, aquí como tal es lo que nosotros queríamos mostrarles, queríamos darles a conocer como la violencia, el último refugio del incompetente o del cobarde, como también lo llamamos, donde este tipo de acciones se presentan por múltiples causas, pero nos quedamos allí. Y los incompetentes, los cobardes, somos todos los de la sociedad donde dejamos pasar estos fenómenos por alto y no hacemos algo. Entonces aquí es donde los invito a que nos unamos, revisemos de verdad qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y en nuestras propias familias. Les agradecemos mucho por su tiempo, por su espacio. Espero que haya sido de su total agrado y con muchísimo gusto estamos allí para estar prestos a futuras investigaciones de orden social y nuevamente bendiciones y gracias por su tiempo y espacio. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias.